Adelante, Jorge Luis. Gracias. ¿Qué estás tomando? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. En las siguientes diapositivas vamos a platicar un poquito en cuanto al protocolo del paciente críticamente enfermo en el área COVID. La charla está más dirigida al manejo ventilatorio, pero vamos a tocar algunos puntitos generales para ir haciendo un poquito de énfasis en determinadas situaciones. El programa en cuanto al personal que tenemos proyectado para manejo de COVID, obviamente incluye el médico intensivista, residentes de medicina crítica, pero van a ser insuficientes para el tratamiento en un momento determinado de este tipo de pacientes, y vamos a contar con el apoyo de 4 médicos para hacer turnos de 7 personas. Pensamos que es en los momentos de mayor requerimiento de pacientes y por lo tanto de médicos. En función de estas 4 personas, 4 médicos que están colaborando, que pueden ser médicos de segunda especialidad, como ya empezaron a colaborar, médicos internistas o residentes de medicina interna, cirujanos, anestesiólogos de cualquier otra patología, es importante determinar algunos puntos o consensos en este protocolo. Para el ingreso de los pacientes COVID intensivo hay 4 prioridades. Prioridad 1, el que tiene que ingresar, y 4, el que en cuanto a sus criterios son muy difíciles y hay que hacer una selección, bueno, voy a utilizar el término equivocado, una selección natural de quiénes van a entrar y quién no. ¿Cuáles son los casos que ingresan intensivos? Solo pacientes confirmados. No va a ingresar ningún paciente con sospecha y demás críticamente enfermo. Un criterio mayor y 3 criterios menores. Los criterios mayores, obviamente, choque séptico, utilizando la definición del consenso sepsis 3, en donde hay secundario a una infección. Es un proceso que involucra diferentes órganos que pone en peligro la vida del paciente y que tiene compromiso hemodinámico con presión arterial mínima menos de 100 y una elevación de lactato como marcador indirecto de hipoperfusión tisular arriba de 2. Obviamente el paciente con insuficiencia respiratoria aguda que requiere ventilación mecánica asistida. Y criterios mayores, cualquiera de todos el listado que ustedes ven aquí: frecuencias respiratorias aumentadas, un PAFI abajo de 250 con oxígeno, abajo de 300 más una falla adicional, infiltrados en la placa, compromiso evidente de otro órgano como criterios menores. Algunos laboratorios específicos que utilizamos en pacientes críticamente enfermos: el lactato arriba de 2 como un marcador indirecto de hipoperfusión tisular, el dímero D como respuesta inflamatoria sistémica, de que lo habían hablado, deshidrogenasa láctica y troponina. Podemos utilizar como criterio cualquiera de las escalas que estemos acostumbrados a evaluar. Probablemente CURB 65 sea una de las más fáciles de utilizar, y en el contexto de los otros internistas, donde somos un poquito más hábiles acostumbrados a utilizar esta escala. El paciente críticamente enfermo con COVID básicamente va a presentar síndrome de estrés respiratorio agudo o sepsis. En el contexto que el síndrome de estrés respiratorio agudo es un edema pulmonar de origen no cardiogénico, un proceso fisiopatológico condicionado por un aumento de permeabilidad capilar, fuga de tercer espacio, y que se presenta a nivel pulmonar como un edema pulmonar, una congestión hídrica pulmonar importante con hipoxemia refractaria. Y por supuesto, todo el contexto de sepsis, tomando en cuenta que hay un proceso infeccioso, en este caso viral, como etiología de la descompensación. Ya todos hemos visto durante esta semana, los 10 y piquito días que tuvimos al paciente en el intensivo COVID, que tenemos que tener bien claro cuál es la forma de ponernos el traje y cuál es la forma de quitarnos el traje especial. Todo el equipo de protección personal que se utiliza para estos casos. Ya lo dijo Ronald en la presentación anterior, para la unidad de medicina crítica tenemos que tener equipo completo, tomando en cuenta que es una unidad que se genera mucho aerosol, la forma contaminante del virus. En esta diapositiva va a aparecer una foto. Me imagino que muchos de los que están escuchando y viendo la plática ya tienen idea cuál es la foto que va a aparecer. Y efectivamente es la foto tomada en el año 2000,
que utilizamos desde ese entonces para aclarar un punto muy importante que nunca se nos debe olvidar, que es el manejo integral del paciente crítico. Esta foto, mejor conocida como la foto del calzón, en donde la utilizamos para recordar que independientemente del proceso etiológico que lleve al paciente al intensivo, y en este caso una infección viral, el paciente críticamente enfermo se maneja bajo criterios hemodinámicos, ventilatorio, renal, hematológico, metabólico, infeccioso, neurológico y nutricio. Siempre debemos de manejar integralmente a nuestro paciente por el contexto propio de lo que es el paciente crítico. Los trabajadores de salud que manejamos pacientes críticamente enfermos o que vamos a estar en contacto con el paciente críticamente enfermo con COVID, debemos de tomar en cuenta que es un riesgo de transmisión muy, muy alto. En los estudios actualizados se habla de un 3.8% de trabajadores de salud infectados y de los cuales 14.8 presentaron complicaciones críticas. Entonces, el riesgo de transmisión es alto y debemos de tomar todas nuestras medidas cada vez que ingresamos a la unidad de terapia intensiva, ser muy rigurosos por medio de checklist, ponernos nuestro traje, por medio de checklist, quitarnos nuestro traje y tener el cuidado en cada una de nuestras acciones porque podríamos tener alguna complicación de contagio. Un punto importante en el protocolo de manejo de medicina crítica es el manejo de las mascarillas N95 como equipo de protección personal. Y esto se refiere a los procedimientos que generan aerosoles. Prácticamente todos los procedimientos que se realizan en la unidad de medicina crítica generan aerosoles. Entiéndase, intubación endotraqueal, broncoscopía, succión, la ventilación manual con el ambú antes del procedimiento de intubar, desconexión del ventilador, la ventilación no invasiva, traqueostomía, el manejo de la resucitación. Tenemos que tener presente y cuidado en todos estos procedimientos porque son generadores de aerosol. Como ya se mencionó antes, la intubación se recomienda que sea por medio de un videolaringoscopio. La razón es simplemente por el tiempo de la intubación. En los estudios clínicos ya se tiene la evidencia que si intubamos con un dispositivo de este tipo, podemos acortar el tiempo de intubación. Y como ya habíamos dicho, la intubación orotraqueal es uno de los procedimientos que más generan aerosoles y por lo tanto una fuente de contaminación importante. El equipo médico debe estar consciente que el paciente debe intubarse por el médico de más experiencia en ese momento. Obviamente esto va pegado al tiempo de intubación. No vamos a estar probando una y otra vez intubarlo y luego otra persona, como suele suceder en hospitales escuela, en donde puede producirse 2, 3 intentos o 2, 3 personas al momento de intubar. Esto no debe pasar en la intubación del paciente con COVID. La muestra de tracto respiratorio, si es superior o inferior, tomando en cuenta que el paciente ya está intubado, la muestra debe ser por medio de un lavado orotraqueal o un lavado bronquial para que haya demostrado ser mucho más efectiva. Me voy un poquito más rápido con esto para tener más tiempo en el manejo ventilatorio. El apoyo hemodinámico. Si estamos hablando que el paciente está con un síndrome de estrés respiratorio agudo o con una sepsis o un choque séptico, obviamente en un momento determinado secundario al manejo ventilatorio por presión positiva intertorácica, disminución del retorno venoso, puede comprometer la hemodinamia o la misma respuesta inflamatoria de disminución de resistencias vasculares sistémicas y aumento de permeabilidad capilar, teniendo un volumen intravascular inefectivo, el paciente va a tener una descompensación hemodinámica. Y para esto hay algunos puntos importantes que tenemos de tener al momento de iniciar la resucitación. Debemos de valorar más los parámetros dinámicos que los estáticos. Por ejemplo, una medición de volumen sistólico, variabilidad de volumen sistólico, si no tenemos un EV1000 o un vigileo a la mano o dispuesto en la unidad. Una maniobra tan simple como la elevación de piernas para determinar si el paciente requiere líquidos o no, etiquetar al paciente en respondedor o no líquidos para el manejo hemodinámico es muy importante. Esta restricción hemodinámica se hace por medio de una terapia conservadora de líquidos.
Los maestros que están escuchando actualmente se recordaban hace algunos años que hablábamos de que en la fluctuación hemodinámica de los pacientes que el agua era vida o el agua es vida, y administrábamos grandes volúmenes de líquidos y el volumen acumulado no era una implicación en la morbimortalidad. Hoy por hoy sabemos que en este sentido estábamos equivocados. El paciente debe tener una restricción de líquidos, pero no sacrificar la restricción hemodinámica para favorecer la restricción. Entonces llegamos a un consenso de 24-72 horas para 24, 48 y muchos 72 horas en donde el paciente podría tener un manejo de líquidos agresivo, pero luego de ese tiempo concentrarse en volver cada vez más eubolémico al paciente, porque eso sí modifica su morbimortalidad. ¿Qué tipo de soluciones utilizamos? Se prefieren cristaloides sobre coloides, y de los cristaloides balanceados son los que tienen mejor respuesta. Entiéndase el lactato de Ringe, por ejemplo. Y una cosa muy importante es que en estos países en estos pacientes no utilizamos almidones sintéticos, no utilizamos gelatinas ni dextranos, ninguno de estos compuestos sintéticos para la resucitación. Ocasionan un poquito más de bulla en la respuesta inflamatoria sistémica y no conviene utilizarlos. En cuanto a la albúmina, diríamos que no está indicada en el manejo de resucitación inicial. Probablemente la combinación de albúmina con cristaloides, con solución salina, es una combinación perfecta para administrar volumen rápido, o sea, asegurar un volumen intravascular durante más tiempo y mantener un poquito la resucitación. No creo que sea conveniente en estos pacientes utilizar soluciones con albúmina de mantenimiento, no tendría sentido y no está indicado. En cuanto a los vasopresores, norepinefrina es el vasopresor de elección. Igual que en sepsis, la dopamina ya no está indicada, no debemos utilizar dopamina. Y la norepinefrina, en el entendido que es un vasopresor que está descrito por su dosis de hasta 2 microgramos kilo minuto, en algunos casos la llegamos a 3 o 4 microgramos kilo minuto, algunos reportes anecdóticos o experiencias anecdóticas que hemos llegado un poquito más, pero muy probablemente al tener una respuesta inflamatoria y una disminución de resistencias vasculares sistémicas tan importante en este tipo de pacientes, llegar a la dosis de 2 microgramos kilo minuto de norepi que sea el momento para sumar vasopresina. Entonces eso nos da chance a tener un efecto vasopresor un poco más efectivo y poder alcanzar al paciente en cuanto al uso de estos medicamentos vasopresores. La meta sigue siendo 60-65 milímetros de mercurio en la presión arterial media. Si encontramos algún dato clínico o en el monitoreo de nuestro paciente y lo etiquetamos con disfunción cardíaca, obviamente la titulación de dobuta es una indicación obligada. Puede ser con saturación venosa central, si tenemos el acceso vascular central, que deberíamos de tenerlo, tomar la muestra sanguínea y ver la saturación venosa central y hacer una curva de saturación venosa central y dosis de dobuta para encontrar cuál es la dosis que mejor responde el paciente para compensar esa disfunción cardíaca. Aquí en esteroides, las guías de medicina crítica, estoy hablando de consenso americano, europeo de medicina crítica, etiquetan el uso de los esteroides única y exclusivamente en choque refractario. Oímos en la charla anterior la sugerencia de la utilización de los esteroides un poquito más temprano. Sería tema de otra charla, cuándo los esteroides. Nosotros que trabajamos en el hospital escuela, nos reunimos en los corredores y tenemos discusiones de muchos temas académicos. Recientemente tuvimos una charla con el jefe del departamento, el doctor Cifuentes como neumólogo, estábamos 2 o 3 intensivistas discutiendo este tema, y todos contribuyendo un poquito de lo que hemos leído y la experiencia que hemos tenido y el conocimiento actual que es evidente y muy amplio en las redes sociales en cuanto a este tema de los esteroides. Les puedo confirmar que en cuanto a manejo de medicina crítica, choque refractario, la única indicación. Si tienen un paciente críticamente enfermo, muy comprometido, probablemente los esteroides ya pasó su momento. Ahorita están la utilización en pacientes moderados que se están descompensando, empezar tempranamente el uso de dosis bajas de los esteroides, probablemente ahí tenga un poquito mejor efecto. El soporte ventilatorio,
Obviamente los pacientes, ya habíamos mencionado, una de las condicionantes para ingresar a la unidad de medicina crítica es la insuficiencia respiratoria y que ésta sea lo suficientemente importante, etiquetando por diagnóstico clínico y gasométrico normal, la necesidad de intubación y posteriormente a la conexión a un ventilador mecánico. 17% de los pacientes en COVID pasan de moderado a crítico y caen en un ventilador. Estudios chinos, que son los de más número de pacientes, no estoy diciendo que sean los mejores, sino con más número de pacientes, descubren ventilación mecánica no invasiva de 4 a 13% en esa experiencia y ventilación invasiva de 2.3 a 12%. Hoy por hoy sabemos que la ventilación mecánica no invasiva está contraindicada precisamente por lo que se comentaba de la generación de los aerosoles. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tienen los pacientes para caer en insuficiencia respiratoria? Los mismos factores de riesgo que tienen para contagiarse de COVID. Edad arriba de 60 años, el sexo masculino, como siempre los hombres somos los más sufridos en este mundo. Las comorbilidades, 2, 3 o 4 comorbilidades obviamente suma en cuanto a la mortalidad del paciente y el inmunocompromiso. En cuanto a la falla ventilatoria, existen los mismos criterios. Bueno, cuando hablamos del soporte ventilatorio, empezamos a hablar del suplemento con oxígeno. Había que etiquetar a los pacientes con monitoreo únicamente con oxímetro de pulso, bajo de 92, 90%. Utilizar siempre el flujo y vamos a ver en unas gráficas posteriores cómo utilizarlo, pero obviamente, tratándose de una insuficiencia respiratoria, la administración de oxígeno es importante. El sistema de alto flujo de oxígeno está ampliamente discutido. Y la ventilación mecánica no invasiva está proscrito actualmente en el manejo de los pacientes críticos. Tendríamos que evaluar en un momento determinado el tipo de paciente y podríamos utilizarlo, pero se lo dejo a criterio del médico intensivista que esté manejando el caso. Esta gráfica resume lo que es el manejo ventilatorio el soporte ventilatorio del paciente críticamente enfermo. Vemos que a medida que deteriora el paciente, pasamos de un semáforo de la luz amarilla a la luz verde y luego a la luz roja. Ahorita me di cuenta que está equivocada la posición de los colores, pero no importa. Iniciamos con la cánula nasal a bajo flujo. Ahí estamos hablando de una cánula nasal, una mascarilla de no reinhalación, una mascarilla de reinhalación con una administración de oxígeno a 3 a 6 litros por minuto. El paciente tiene una insuficiencia respiratoria con requerimientos de oxígeno por el proceso fisiopatológico que ya nos explicaron, y el oxígeno complementario es importante. A medida que va progresando el deterioro del paciente, utilizamos la cánula de alto flujo. Esta cánula... ¿Para que le saca la plata, señor? La idea es montar un negocio. Alberto, que apague su micrófono. La cánula nasal de alto flujo tiene mucha importancia actualmente en el manejo de los pacientes críticamente enfermos. Probablemente del paso del paciente moderado al paciente crítico. Es una cánula que nos permite, manejar flujos de oxígeno arriba de 50. Está indicado a 60 a 80 litros por minuto la administración de oxígeno en este tipo de pacientes. Cuando utilizamos la cánula de alto flujo debemos manejar saturaciones, debemos manejar el concepto de hipoxemia permisiva. No pretendemos que sature 94 o 98% de nuestro paciente, con 86% estamos etiquetando al paciente como un buen respondedor a este flujo alto de oxígeno. El flujo de oxígeno se basa en función del oxímetro de pulso, el porcentaje del oxímetro de pulso, y utilizando la cánula de alto flujo podemos incurrir en la maniobra de cúbito prono. Algunos videos en las redes sociales ustedes pudieron ver eso. El paciente está con una cánula de alto flujo, le pedimos que se ponga boca abajo y vamos a hablar después de cuál es el concepto mecánico de por qué los pacientes en decúbito prono mejoran. Y por supuesto que si el deterioro es mayor, utilizamos criterios clínicos y gasométricos. Los clínicos sería aleteo nasal, frecuencia respiratoria arriba de 35, utilización de músculos accesorios, criterios gasométricos como una PaO2 abajo de 60, PaCO2 arriba de 60, en algunos textos 50 y 50. Pero tener al paciente con criterios para decidir cuándo intubarlo. Un punto muy importante en cuanto a la medicina crítica o el manejo reciente, muy reciente de los pacientes en COVID, es que utilicen cánulas de alto flujo para evitar que el paciente caiga en ventilador.
La mortalidad de los pacientes se modifica ampliamente solo con el hecho de conectarlos al ventilador. Por supuesto, el cambio de presión negativa, de presión negativa a positiva con la lesión inducida del ventilador en un pulmón que ya está dañado, compromete mucho. Entonces tenemos que tener criterios bien claros de cuándo vamos a intubar al paciente. Pero en el arte de la ventilación mecánica no vamos a trazar intubar al paciente y conectar un aparato de ventilación mecánica invasiva utilizando una cánula nasal de alto flujo. Debemos de entender, debemos de tener el conocimiento y la experiencia en decir cuándo vamos a pasar de un mecanismo a otro. Y de la misma forma que fuimos progresando la utilización de este soporte, vamos a ir disminuyéndola en el caso de la recuperación de ventilación mecánica invasiva. El paciente va a caer a cánula nasal, a cánula de alto flujo y después a cánula nasal, una vez que cumplimos algunos criterios de la ventilación, como son volúmenes bajos de 6 ml o menos, una titulación adecuada de la presión final expiratoria. El uso de la sedación es muy importante, el paciente no debe estar sobresedado. La sedación en una clasificación de RASS debe ser un -2, es el paciente que está dormido. Al estimular al paciente abre los ojos, trata de comunicarse, al dejarlo de estimular el paciente vuelve a dormir. Tener una sedación perfecta en este tipo de pacientes, en el entendido como cualquier otro paciente ventilado, que la sedación muy alta o sobresedar nos prolonga el tiempo de ventilación mecánica, prolonga el tiempo de la estancia en el intensivo y por lo tanto mortalidad. Y pacientes que tenemos una sedación muy por debajo de los requerimientos, este paciente se desfasa con el ventilador, muerde el tubo, se puede autoextubar, complicaciones que también suman a su mortalidad. Esta es una placa que podríamos pensar que es de un paciente con COVID. Es un infiltrado difuso, describe en la literatura en cuanto al síndrome de estrés respiratorio, parchado. Y fácilmente podríamos decir que esta placa podría corresponder a este paciente. Es una placa de un paciente adulto y para efectos puramente de la charla, pues buscamos una diapositiva de un paciente grande. Pero lo que hay que entender que el proceso fisiopatológico no es homogéneo. La manifestación a nivel pulmonar es totalmente heterogénea. Siempre lo platicamos con los muchachos en el hospital. Hay áreas sanas en medio de áreas enfermas. ¿Sí? El proceso fisiopatológico es completamente heterogéneo. Entendemos que esa imagen radiológica descrita como parches, lo entendemos en el proceso fisiopatológico o la manifestación de que no es heterogénea. Entonces, si esta placa corresponde a este paciente, podríamos decir que quitando todas las áreas enfermas, vamos a tener un pulmoncito de este tamaño que podría corresponder a este paciente. Esto en ventilación mecánica se conoce como el concepto de baby lung, de pulmones de bebé. Estamos ventilando pulmones pequeños porque estamos ventilando únicamente las áreas sanas del pulmón, no estamos ventilando las áreas enfermas. ¿Qué implicación tiene esto para el concepto de la ventilación mecánica en el paciente con COVID o el paciente críticamente enfermo? Habíamos hablado que que utilizamos cánulas de alto flujo de oxígeno que nos van a dar un soporte, un flujo de 60 a 80 litros por minuto, compensando la hipoxemia refractaria que se manifiesta por aumento por congestión pulmonar secundaria, el aumento de permeabilidad capilar, respuesta inflamatoria a nivel pulmonar. Pero el ventilador nos ocasiona también lesión en un pulmón que está dañado. Dos criterios son importantes para determinar la lesión pulmonar inducida por el ventilador: la sobredistensión y el colapso. Es en este momento que pedimos alguna de las patojas que están cerca de nosotros, en donde ponemos las manos y estamos hablando que si hay mucha sobredistensión y colapso, el pulmón se va a dañar. El pulmón se sobredistiende y se colapsa, se sobredistiende y se colapsa, se sobredistiende y se colapsa. ¿Cómo hacemos para evitar la sobredistensión? Si utilizamos la curva de presión-volumen del sistema respiratorio, vemos que esta es la curva de inspiración
la curva que marca la histéresis pulmonar y la curva de expiración a menores presiones. Bajo este concepto identificamos dos puntos importantes. El punto de inflexión inferior, que marca el punto donde el pulmón de aquí para abajo está colapsado y de aquí para arriba está distendido o inicia a distenderse. Y el otro punto, que es el punto de inflexión superior, en donde el pulmón está abierto, pero por arriba de este punto el pulmón está sobredistendido. Hablamos de los dos componentes de la lesión pulmonar inducida por el ventilador. No tanto volumen y tantas presiones que sobredistienda el ventilador y no tampoco que lo colapse. Entendemos entonces que tendremos que ventilar a nuestro paciente en medio de esta área. Punto de inflexión inferior, punto de inflexión superior para la fase inspiratoria, el punto superior e inferior para la fase expiratoria. Es un área que debemos de tener conscientes, de estar conscientes al manejo ventilatorio. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo evitamos la sobredistensión? Bajando los volúmenes. Volúmenes para un paciente adulto que son de 6 a 8 ml por kilo. Muy probablemente, como estamos haciendo la transposición o estamos utilizando el ejemplo del pulmón de bebé, porque vamos a ventilar única y exclusivamente las áreas ventilables, que son las áreas sanas, nuestro volumen tidal va a comprometerse, va a disminuirse. Debemos manejar, para evitar sobredistensión, 4 a 6 ml por kilo. Como vemos en el punto de inflexión inferior, de aquí para abajo hay colapso alveolar. ¿Cómo hacemos para que el pulmón no se colapse al momento de intubar? Y antes de esto, ¿por qué el pulmón se colapsa al momento de estar intubando? Nosotros tenemos la glotis, que es un cierre de la vía respiratoria, que al final de nuestra expiración cierra la glotis a una presión que es más o menos igual a la presión interpleural, más o menos 4 o 5 de presión negativa, que cierra la glotis manteniendo un volumen residual pulmonar. Al momento de tener un tubo orotraqueal, no hay efecto de glotis, no hay cierre de glotis y por lo tanto el pulmón se desinfla. Literalmente hablando, se desinfla. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cuál es el parámetro que utilizamos en el ventilador? Ya lo sabemos, que es la presión positiva final expiratoria. En esta gráfica nos presenta en color rojo una curva puede ser inspiratoria de un paciente con 0 de PIB. Aquí abajo están las presiones y aquí los volúmenes. Muy probablemente aquí está el punto de inflexión inferior, donde el pulmón ya se abre, hay un cambio en la dirección de la curva y probablemente sea aquí el momento del cambio otro cambio de la dirección de la curva para identificar el punto de inflexión inferior. Pero a medida que vamos subiendo el PIB de 5 a 10, a 15 y a 20, vamos viendo que el pulmón se mantiene más abierto. Esto en ventilación mecánica pues se maneja como el concepto de pulmón abierto, en donde el simple hecho de aumentar el PIB maneja reclutamiento alveolar y los alveolos se mantienen abiertos y el pulmón se mantiene, por lo tanto, ventilado. Un punto muy importante al manejo de nuestras presiones, que es una recomendación muy importante y llamativa al momento de manejar al paciente en COVID, es el límite de presión que debemos de manejar. Esta corresponde a la presión pico, perdón, a la presión de pico de 30 milímetros de mercurio. Muy probablemente por arriba de 30, y si utilizamos presión meseta 25, el paciente va a estar sobredistendido. Entonces, un parámetro de protección pulmonar es no sobredistender, no pasar de los 30 milímetros de mercurio de presión y utilizar un PIB adecuado para que el pulmón no se colapse. Esta grafiquita es clásica. Fue publicado por primera vez en una publicación de New England en el año 1990 y piquito, en donde hablábamos del proceso fisiopatológico del síndrome respiratorio agudo. Luego de la
conferencia del doctor Recinos, pues mi diapositiva se corta, pero nos va a servir para entender de este lado está el alveolo normal y de este lado el alveolo afectado. Los macrófagos como principal villano de la película, con formación de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 8, interleuquina 6, interleuquina 1, la estimulación del macrófago para leucotrienos y demás, produciendo un líquido edematoso o no proteico por el aumento de permeabilidad capilar, formación de la membrana hialina, una separación importante que dificulta la perfusión o oxigenación, el índice de oxigenación-perfusión, y que se traduce al paciente en una hipoxemia importante, una hipoxemia refractaria. ¿Por qué? Porque si ventilamos este alveolo, no tiene mucha superficie alveolar para el adecuado intercambio con el vaso. Entonces, en esta grafiquita miramos qué es lo que pasa. Es una gráfica con 0 de PIB. Había colapso alveolar. Al momento de 5 de PIB, hay más alveolos, algunos alveolos distendidos, pero unos se distienden y se colapsan. Se distienden y se colapsan. Al momento de tener 10 de PIB, alveolos que se colapsaban antes ya no se colapsan y hay un mayor número de alveolos disponibles en la ventilación. Al momento de cambiar el PIB a 15, miramos que son más los alveolos disponibles, pero vamos notando también cómo el tiempo inspiratorio se modifica. El tiempo inspiratorio es más corto. A los 20 de PIB, más alveolos disponibles, el pulmón está abierto a expensas de la presión final expiratoria, y con 25, todos los alveolos distendidos, no hay colapso alveolar y hay un reclutamiento total del pulmón. Un reclutamiento total del pulmón con alveolos que no se colapsan. Entonces, el efecto de PIB en cuanto a la lesión pulmonar, pues está importantemente aclarado. Esta gráfica nos muestra cómo hay en el síndrome de estrés respiratorio, y pasa lo mismo en el paciente con COVID, diferentes tipos de alveolos. Y esta es la gráfica que hablamos de esa heterogeneidad de la placa. Alveolos normales con alveolos colapsados y alveolos edematizados. A medida que aumentamos las presiones del ventilador, hay una redistribución del líquido en toda la pared del alveolo. Y si aumentamos más las presiones del ventilador, los dos alveolos de este ejemplo están reclutados, pero hay una sobredistensión del alveolo sano. Entonces, entendemos que nuestra ventilación mecánica invasiva igual está reclutando más alveolos, pero está dañando, está sobredistendiendo el alveolo sano, y de ahí el arte de ventilar con parámetros de protección pulmonar. Platicábamos y está descrito entre las maniobras de ventilación el decúbito prono, y en COVID una de las maniobras que probablemente ha hecho más la diferencia en resultados favorables en el contexto del paciente ventilado. Este es un ejemplo bien sencillo que cuál es la condicionante de poner en prono. Esta es la gráfica de los pulmones, un corte sagital de los pulmones en supino. Hay más edema en las áreas dependientes del pulmón. Las áreas no dependientes son las áreas ventiladas. Tenemos una superficie mayormente ventilada en los ápices, y las bases, en la parte no dependiente, y la parte dependiente totalmente congestionada por líquido. Las presiones transpleurales son mayores en las partes anteriores en circuito supino, y la presión transpulmonar es pequeña en las partes dependientes del paciente en supino, que compromete la ventilación-perfusión. Al momento de poner el paciente en decúbito prono, más o menos se igualan las presiones. Siguen unas presiones transpulmonares en las áreas no dependientes, que ahora serían las posteriores, la espalda del paciente, pero hay un aumento en las dependientes.
y el líquido se va redistribuyendo como en una esponja en los pulmones, y en función de 2 o más horas, que puede ser hasta 24 o 26 horas, el paciente que está en decúbito prono va a presentar otra vez esta imagen. Las partes dependientes, las partes que están sobre la cama del paciente se vuelven a congestionar y es el momento de volverlo a supino para tener el mismo efecto, más superficie de pulmón para ventilar y por lo tanto mejor ventilación y oxigenación. Esta placa que nos creíamos inicialmente con el infiltrado reticular parchado nos da la idea para entender que el paciente pues tiene hipoxemia. Obviamente tiene mucho tejido pulmonar afectado y el proceso fisiopatológico ya lo platicamos adecuadamente y el paciente tiene hipoxemia refractaria. Este punto es muy importante en la ventilación mecánica del paciente con COVID porque se describen 2 tipos de respuesta pulmonar en este tipo de pacientes. El fenotipo L y el fenotipo H. El L es donde se encuentra una disregulación de la función pulmonar, caracterizado la letra L de low, con disminución de la elastancia, disminución de la ventilación-perfusión, disminución de la reclutabilidad y por lo tanto, siendo el PIP una maniobra de reclutamiento alveolar, la reclutabilidad es completamente limitada. Esto es muy importante conocerlo porque hasta ahora en la plática habíamos hablado que el paciente se comporta como un síndrome de estrés respiratorio agudo, que es el fenotipo H, con colapso y edema pulmonar, alvéolos colapsados, alvéolos edematizados y alvéolos normales. Este paciente se presenta con elastancia normal, alta reclutabilidad, aumentan los cortocircuitos y siendo muy reclutable, el efecto de PIP es muy evidente y con una respuesta en la oxigenación importante. Si ya sabemos que tenemos 2 tipos de fenotipos en el paciente con distrés respiratorio causado por COVID, no podemos utilizar todos los conocimientos que tenemos de manejo ventilatorio en un tema tan interesante para los intensivistas como es el síndrome de estrés respiratorio agudo, porque no todos los pacientes se van a presentar así y muy probablemente esta sea la causa de por qué los pacientes en ventilación mecánica tienen una mortalidad hasta del 65%. ¿Cómo hacemos para determinar si el paciente tiene fenotipo L o H? Pues hacemos una tomografía. Y la tomografía marca una evidencia muy importante o una diferencia muy importante en el fenotipo L y el fenotipo H, con presiones PaO2, CO2 de 95 y los marcadores de unidades de la tomografía con un patrón totalmente distinto. Este es el paciente del fenotipo del fenotipo L, que no tiene tanta lesión pulmonar asociada a edema pulmonar o colapso y por lo tanto poca reclutabilidad, distinto al concepto de ventilación que habíamos hablado. Si no tenemos la disponibilidad de la tomografía, inmediatamente debemos hacer uso del conocimiento un poquito de la física en medicina crítica, determinar en el ventilador la distensibilidad y la elastancia. Recordemos que la elastancia es el contrario de la distensibilidad. En medicina crítica utilizamos mucho lo que es la distensibilidad. Evaluamos al paciente y lo etiquetamos su respuesta clínica en función de la distensibilidad o la modificación de la distensibilidad. Nuestros ventiladores son capaces de determinar ese punto. Pero podríamos hacerlo también de forma manual. Es cambio de volumen partido cambio de presiones. Aquí manejamos el volumen tidal y aquí la presión pico menos el PIP. Y para la distensibilidad estática y la distensibilidad la estática y la otra que se me fue en este momento, en donde utilizamos presión meseta y PIP. Una vez que identificamos a nuestro paciente con baja elastancia o alta elastancia, podemos tener el patrón identificado y manejarlo en cuanto a la ventilación mecánica como corresponde. Quiero terminar aclarando un punto muy importante en función de alguna información que se genera probablemente de forma científica, pero que se divulga de manera popular.
en cuanto a el concepto de que el pulmón es completamente sano, que la ventilación mecánica no es la solución para este tipo de los pacientes, porque el proceso fisiopatológico se encontró que era en coagulación y demás. Eso no es nada nuevo para los intensivistas, a la gente de medicina crítica. Sabemos en cuanto a sepsis, hay una línea directa, una evolución natural de sepsis, falla multiorgánica y muerte condicionada por inflamación. Esto es lo que creíamos en los años 60, 70. Ahora sabemos que existen esta sepsis con un daño endotelial, con un daño al endocálix vascular, que es lo que lleva a falla multiorgánica y muerte. Y es un proceso donde se involucra la inflamación y el problema de coagulación, aumento de coagulación y fibrinolisis, con un equilibrio, una hemostasia del paciente críticamente enfermo, en donde se manifiesta más como fibrinolisis o como anticoagulación, como inflamación, dependiendo de cada uno de los pacientes. Y esto conlleva a trastornos de coagulación importantes y es la razón por la cual todos nuestros pacientes críticamente enfermos utilizan heparinas de bajo peso molecular como profilaxis antitrombótica y estos pacientes con PAFI abajo de 150, 200, 150, utilizamos dosis de anticoagulación completa con bajo peso molecular. Entonces, no es que el pulmón sea sano y la ventilación mecánica influye. Recuérdense que el paciente críticamente enfermo se maneja de forma integral con manejo hemodinámico, ventilatorio, renal, hematológico, metabólico, infeccioso, neurológico y nutricio, y debemos de tener todos esos parámetros presentes al momento de tratar a nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias, Jorge Luis. No sé si hay algún comentario, Sí, alguna pregunta. yo tengo una duda por ahí. Doctor Ranero, ¿todavía la maniobra queda de 40 sobre 40? ¿Todavía es una maniobra que se utiliza en el protocolo de reclutamiento alveolar en estos pacientes? Sí, muy buena pregunta. No lo toqué en el desarrollo de PIP, pero está en la guía de ventilación mecánica, que ya todos tenemos la circulación, en que las maniobras de reclutamiento alveolar están indicadas. Existe la maniobra 40-40, utilizamos durante 40 segundos una presión de 40 milímetros de mercurio, y está la maniobra 50-50, durante 50 minutos, 50 milímetros de mercurio de presión. Eso hace que favorezca o sea más rápido el reclutamiento alveolar. Alvéolos reclutados difícilmente son desreclutados si manejamos presiones y el concepto de pulmón abierto. Un punto muy importante en las maniobras de reclutamiento alveolar es que también están descritas las maniobras de reclutamiento alveolar escalonada, ir subiendo de forma escalonada las presiones y de forma desescalonada disminuirlas. Ese tipo de maniobras está totalmente contraindicada porque se ha demostrado que sí tiene aumento en la mortalidad. En respuesta a su pregunta directa, doctor, sí utilizamos y de hecho está indicada la maniobra de reclutamiento alveolar, ya sea 40-40 o 50-50, dependiendo del contexto de la presión pico y meseta que tiene su paciente. Gracias, doctor. Doctor, ahorita con estos, bueno, que varias universidades están fabricando estos ventiladores, yo he estado viendo, pero los modelos parecen como un Ambu como automatizado, así como un externo automatizado pareciera, ¿verdad? Pero no sé cómo lo ve ese punto. Bueno, yo fui nombrado por gerencia para asistir al INTECAP, a la presentación de estos dos prototipos. Hay dos prototipos, uno totalmente mecanizado y uno electrónico, pero como usted bien dice, bueno, y de hecho estoy participando también con la Universidad de San Carlos en cuanto a la validación de los equipos de alto flujo, que eso sí es un concepto que va muy bien, y también ventiladores mecánicos. Para fines prácticos, lo que se está haciendo es una automatización de un Ambu. Como usted bien dijo, y el comentario que yo hice y sigo sosteniendo, si yo llego con COVID en estado crítico, por favor no me conecten a un ventilador de estos, déjenme descansar temprano, porque no va a ayudar en mucho. Vimos en la plática que existen en la ventilación mecánica de este tipo de pacientes muchas aristas, como es la presión pico, el PIP, la titulación de PIP, para que
el ventilador no dañe nuestro pulmón. Si estamos utilizando un AMBU automatizado, en primer lugar, no podemos medir presiones pico, no medimos PIP, no podemos medir presión meseta. El cálculo de la compliance y por lo tanto de la elastancia se pierde por completo y no podemos etiquetar al paciente en fenotipo L o fenotipo H. Y para fines prácticos, el AMBU mecanizado lo que va a hacer es inmediatamente empezar a dañar el pulmón y pues terminar con la vida del paciente. Definitivamente ese tipo de prototipos se utilizarían, fue la opinión que yo di también en esos dos centros, en medidas extremas de ventilación, probablemente en los pacientes de categoría 4 o categoría 5 de ingreso a unidad de terapia intensiva. Gracias, doctor. Jorge, yo quiero aprovechar toda la experiencia que nos has transmitido. Muchísimas gracias por esos conceptos. En una reunión internacional de intensivo, ustedes probablemente participaron, mencionaba uno de los médicos el uso del óxido nítrico para provocar vasodilatación pulmonar y de alguna manera influir positivamente en corregir esos cortocircuitos que se han producido. Esto nos va a producir vasodilatación periférica y por eso el uso de vasopresores, como vos ya nos lo explicabas. Eso, un punto. Y la otra pregunta, aprovechando que vos estás en todo eso, es en las maniobras de reclutamiento mencionaron también de que con un volumen grande de pacientes, poder estar controlando esto podría ser bastante difícil por el personal y la fatiga que esto produciría. Entonces ellos decían la utilización de PIP, independientemente de dónde esté el paciente, colocar el PIP 20-25 durante un minuto y luego volver al PIP que tenía inicial. Eso como maniobra de reclutamiento aguda y que de alguna forma a ellos les había funcionado. Entonces, esas son mis dos preguntas, a ver cuál es tu concepto en relación a lo mismo. Bueno, gracias. En cuanto al óxido nítrico, sí está descrito, es una maniobra descrita también en síndrome de estrés respiratorio y en compromiso pulmonar importante, pero creo que todavía no se ha tenido la experiencia en la pandemia actual como para ni siquiera incluirla en los protocolos actuales. No conozco un estudio por lo menos de 5 o 10 pacientes que hayan utilizado, son respuestas o publicaciones puramente anecdóticas. No hay pacientes, yo te diría un grupo importante manejado por óxido nítrico. En teoría funcionaría porque el mismo proceso fisiopatológico, pero caeríamos nuevamente a qué fenotipo del paciente es. Probablemente en fenotipo H, que es el que se comporta como el síndrome de estrés respiratorio agudo, parecido al síndrome de estrés respiratorio agudo, sea funcional porque el proceso fisiopatológico que involucra el componente vascular y alveolar y el aumento de permeabilidad capilar tendría sentido. En el otro fenotipo que se comporta un poquito más, sin respuesta al manejo de reclutamiento, igual no tendría mucho efecto. Y cayendo en las maniobras de reclutamiento alveolar, el hacer una maniobra de reclutamiento alveolar probablemente ocuparía unos 5 o 10 minutos, ¿sí? Para ver la respuesta, para etiquetar al paciente con una respuesta positiva, con un aumento de volumen tidal, con un aumento de volumen minuto y un control gasométrico, que esto se traduzca en modificación de los parámetros de PaO2 y PaCO2. Entonces, probablemente esos 5 a 10 minutos en el contexto o el cuadro que mencionabas hace un momento de una unidad de terapia intensiva muy congestionada, muy probablemente no se puede hacer. Mi sugerencia sería en un momento determinado, si tenemos ese cuadro catastrófico, evaluar a qué pacientes sí y a qué pacientes no. Probablemente hacer maniobras de reclutamiento alveolar a todos sería un error, porque si no tenemos el tiempo necesario para medir la respuesta de la maniobra. Insisto, mejoría el volumen tidal, mejoría el volumen minuto y la mejoría en cuanto a PaO2 y PaCO2 como monitoreo de las maniobras no tendría sentido.
El hecho de ponerle 25 de PIB y demás probablemente se asemeja un poquito a lo que hablábamos con el doctor Anzueto de una maniobra de reclutamiento 40-40 o 50-50. Si sumamos que tenga unos 15 de presión soporte, 16 de presión soporte, que se traduzca en un volumen tidal de 6 o 4 de ml por kilo, más los 25 de PIB, muy probablemente está en el rango de los 40-50 de presión durante algunos segundos, y es una maniobra de reclutamiento efectiva. El problema sería nuevamente, hacer el maniobra de reclutamiento alveolar a todos los pacientes no tendría sentido, porque al responder el fenotipo L no responde a PIB y el fenotipo H sí responde a PIB. Buenas noches, doctor. Una pregunta. En relación a los reportes que se tienen al éxito en cuanto a las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, ¿cuál es la recomendación que hacen ustedes dentro de los pacientes que hacen fallo en el intensivo? ¿Ustedes recomiendan la reanimación tanto porque no es efectiva y el riesgo de infectar a más gente por estas maniobras de reanimación? Discutíamos eso precisamente con el grupo de intensivistas del hospital el día de ayer, precisamente por el paciente que teníamos en la unidad de UTI COVID. Y evaluamos esas posibilidades. Si lo toma por el hecho de que la ventilación manual es generadora de aerosoles y demás, ahí sería una limitante y una respuesta para decir que no. Llegábamos a la conclusión el día de ayer, en el contexto del paciente que estábamos hablando, era de que no se debía de dar maniobras de reclutamiento. Y lo consensuado muy probablemente en nuestro protocolo es que no se den maniobras de reclutamiento a este tipo de pacientes, porque si llegan a un estado tan crítico como el que tuvimos hoy en la mañana con nuestro paciente, de topar parámetros de ventilación con aumento de requerimientos de aminas, maniobras ventilatorias cada vez más frecuentes, la posibilidad y el riesgo de prolongar algo inevitable, la seguridad de prolongar algo inevitable y el riesgo de seguir exponiendo al grupo de médicos que está entrando y demás a una unidad contaminada con todos los riesgos que se escribieron, para seguir ventilando un paciente con un pronóstico más que reservado, le diría que en ese contexto la respuesta y el protocolo dice que no maniobra de reclutamiento en este tipo de pacientes. Y es lo que nosotros vamos a hacer. Por supuesto que para llegar a esto nos comunicamos desde el día de anteayer cuando empezamos a ver el deterioro del paciente, constantemente con la esposa. Se le informaba primero una vez al día, luego 2 veces al día. Y en las últimas comunicaciones fuimos haciendo un poquito de hincapié en la información de que no convenía, que no se iba a dar maniobras y demás. Y fue un consenso que llegamos junto con la familia. Por supuesto que llegamos a ese consenso porque nosotros orientamos como clínicos a esa respuesta en la familia, pero sí es importante hacer entender o dejar bien claro que la familia estaba enterado de que no se iba a dar maniobras y el contexto de gravedad por el contexto de gravedad del paciente. Buenas, doctor, le habla Luis Rodríguez. Solo con un par de preguntas y tal vez como un comentario adicional. Lo primero es si el paciente entra en un estado de miocarditis, que eso ya condicionaría tener una insuficiencia cardíaca aguda, ¿cómo cambiaría el manejo hemodinámico del paciente? Esa sería la primera. La segunda es si voy a pronar al paciente, porque en algún momento nosotros de internet vamos a entrar ahí, ¿cada cuánto debo de hacerlo? Y la tercera sería más que todo un comentario. Como el peso que vamos a utilizar es el peso predicho, ¿qué tan bueno sería que todo paciente que esté sospechoso de COVID, pues siempre sacarle la talla con el propósito de que en el momento que si llega a ventilación mecánica, pues siempre darle en base al peso predicho, solamente? Empiezo con la tercera. Todo paciente ventilado siempre es con peso predicho. Entonces, como usted bien lo dijo, tendríamos que tener ese dato. Nunca ventilamos el 6 por kilo, el 8 por kilo, el 4 por kilo con el peso real del paciente.
porque hemos visto, o ya se sabe, mejor dicho, que al momento de utilizar el peso real sobrevaloramos el volumen tidal calculado. Tiene que ser predicho siempre que ventilamos con el paciente. De abajo para arriba me voy con cada cuánto el prono. Cuando platicamos de esa ventaja de pronar al paciente en cuanto a mejorar las presiones transpulmonares en áreas dependientes y áreas dependientes y no dependientes, platicábamos que había que observar los cambios y esos cambios se traducían en más reclutamiento alveolar y eso en oxigenación y en cambios favorables en todos los parámetros de oxigenación, desde el oxímetro de pulso y en gasométricos la saturación de pulso, la PaO2 y los parámetros de oxigenación en general. Esto sucede en los pacientes a partir de las 2 horas. Vemos que aquí está el paciente acostado, al ponerlo en decúbito prono, hay una redistribución de líquido porque por gravedad se congestionan, por supuesto, las áreas dependientes porque son las que están abajo. Al momento de voltear al paciente, es cuestión de tiempo que las áreas que ahora son las dependientes se congestionen. Esa respuesta es muy diferente en cada uno de los pacientes y platicamos el tiempo que va desde 2 horas hasta 48 y 72 horas. No existe un tiempo en el que digamos que el paciente necesita voltearse. Tenemos que estar monitorizando y lo que regularmente hacemos con este tipo de pacientes es llevar una curva de oxigenación. Del momento 0 que se prona, cómo va mejorando su oxigenación. Si esa oxigenación, esa curva, se empieza a aplanar o disminuye, es el momento de ponerlo nuevamente en supino. Eso puede pasar a las 2, 24, 48, 18 horas. Una vez en supino, seguimos monitoreando esa curva y en el momento que se aplana, lo volvemos a poner boca abajo. Y es un cambio constante de supino y prono, porque el concepto fisiopatológico aplica cada vez que lo volteamos, independientemente si es hacia abajo o hacia arriba. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado. El manejo de los médicos ahorita en el hospital se dio por razones de tiempo de exposición, que los intensivistas entraran en la mañana en cuando se definen conductas y demás, los primeros colaboradores en el turno de tarde y los segundos colaboradores en turno de noche. Pero existe una comunicación directa por medio de vía electrónica donde el médico colaborador va a estar en contacto directo con el intensivista precisamente para todas estas situaciones que se podrían dar. Y por último, lo de la miocarditis. Cada vez, lo que está descrito en el protocolo es paciente que tiene un compromiso de disfunción cardíaca, sea por lo que sea, en donde el aumento donde se utilice un inotrópico positivo para mejorar contractilidad y así compensar ese déficit. Eso es lo que está protocolizado y eso es lo que vamos a hacer. En el caso específico de afección miocárdica en respuesta a la sepsis, que es por un factor de presión miocárdico, ahí sí funciona el inotrópico positivo. Ahí sí está indicado la dobutamina y podría compensar un poquito ese déficit de contractilidad en la evolución del paciente. Si el paciente tuviera cualquier otra falla cardíaca secundaria, infarto, una valvulopatía aguda o demás, entra a prevalecer un criterio de muy mal pronóstico y el pronóstico del paciente cambiaría por completo y pasa a ser un paciente en cuanto a la selección del criterio de entre 1 y 2, pasa a ser 4 y 5. Gracias, doctor, muy amable. Doctor, buenas noches. Una pregunta. Cuando usted mencionaba lo de los fenotipos de pacientes tipo H y tipo L, que cuando los L no responden al PIP y estas maniobras de reclutación alveolar, ¿qué maniobras o qué formas de ventilación se pueden utilizar con los tipo L? Este tipo de pacientes es el que nos va a responder mejor con cánulas de alto flujo. Por eso que desde el inicio que tenemos al paciente, vamos viendo en un estudio tomográfico el patrón de presentación para etiquetarlas de un principio en L o H, porque una vez que hablamos que L es no reclutable y H es reclutable, el beneficio de la intubación y los parámetros de
y el parámetro de presión final expiratoria del PIP no va a tener mucha respuesta. Entonces, este es el paciente ideal para manejar con cánulas de alto flujo, los flujos de 60-80 litros por minuto. Si clínicamente y gasométricamente el paciente hace una falla ventilatoria donde ya no es suficiente mantener su patrón respiratorio, obviamente tenemos que intubarlo. Pero muy probablemente aquí este tipo de pacientes vamos a utilizar presiones finales expiratorias entre 6 y 8 lo máximo, porque sabemos y entendemos que presiones finales expiratorias o PIP por arriba de 10, 12, 14 estaríamos haciendo más daño porque el proceso fisiopatológico no está condicionado por aumento de permeabilidad capilar, fuga a tercer espacio, congestión hídrica pulmonar y la hipoxemia refractaria secundaria de edema. Esa básicamente sería la diferencia. Gracias, doctor. Y con eso de las cánulas de alto flujo, ¿tenemos en el hospital o hay posibilidad que se puedan conseguir? Y tomándolo en cuenta también con lo que usted mencionaba en el algoritmo para la extubación de los pacientes y regresar después a una cánula de alto flujo y después a una cánula binasal, tomando en cuenta, por ejemplo, que el protocolo que utilizamos ahorita para los pacientes que han sido intubados y después se extuban, normalmente pasan a una tienda facial, pero esta pues puede generar más aerosoles. Entonces, se tiene contemplado esto, lo de las cánulas de alto flujo, para utilizar también ese algoritmo que usted mencionaba anteriormente. Bueno, déjeme decirle que la cánula de alto flujo es sumamente generadora de aerosoles. Ya lo mencionaba el doctor Galdames en su exposición. El paciente tendría que estar en un cubículo separado con presión negativa y tal cosa, y filtros y demás. Y ahorita cerrando un poquito los ojos, pensamos que no es nuestra unidad, ¿sí? Para empezar. El criterio que nosotros tenemos en cuanto a utilización de cánulas de alto flujo es arriba de la cánula de alto flujo una mascarilla, lo mejor sellada, pero con la desventaja de que son mascarillas de reinhalación. Habría que ver la respuesta. Alguien decía por ahí, nuestra unidad de COVID en el hospital están los moderados por un lado y los críticos en el otro, entonces la generación de aerosoles se comparte y por eso todo el personal está con el equipo completo. Vamos a ver en la práctica cómo resolvemos ese problema. Para darle respuesta a lo de las cánulas, le tengo una mala y una buena noticia. La mala es que no tenemos cánulas de alto flujo en el hospital. El hospital de accidentes tiene 2. Estamos haciendo las gestiones por medio del departamento y la dirección del hospital para traernos esas 2 cánulas. Para el hospital no tengo conocimiento ahorita qué va a pasar. Pero la buena noticia es de que los prototipos que está creando la Universidad de San Carlos, hay cánulas de alto flujo. Ya están validadas, están calibradas por medio de equipo técnico y técnicos de casa médica y ya tienen una garantía en cuanto a proporcionar los flujos necesarios de 60 a 80. Es más, de 50 a 80 litros por minuto. Ayer tuvimos una plática con los encargados de estos, en donde participó el director general de servicios médicos hospitalarios del instituto, y vamos a adquirir 25 cánulas de alto flujo de estas de prototipo Made in Guatemala, Made in USAC. Entonces vamos a tener disponibilidad del equipo. No sabría decirle cuándo, pero creo que empezaríamos con los 2 equipos que tenemos en el Hospital General de Enfermedades. Gracias, doctor.